días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca en la mañana del 19 de febrero, es jornada del lunes y arranca una semana en la que vuelven a la normalidad de los mercados en China tras esa festividad por el Año Nuevo Lunar, pero ojo porque el mercado va a vivir una jornada a medio gas teniendo en cuenta que el principal mercado del mundo, Wall Street, va a celebrar ese Día de los Presidentes, en una jornada en la que también vamos a tener a Canadá cerrado por festivo. En ese contexto es importante lo que son las grandes referencias con las que amanece esta mañana y en la que, por cierto, entre lo que destaca es el discurso que acaba de poner sobre la mesa las autoridades de Pekín tras arrancar el Año Nuevo y en el que acabamos de escuchar al primer ministro chino, a Li Qiang, instar a los funcionarios, a los ciudadanos de Pekín a trabajar para impulsar la confianza, un mensaje que ha querido dejar claro en la primera reunión del gobierno tras las festividades del Año Nuevo Lunar y en el que además ha dicho que se tienen que centrar en resolver las cuestiones prácticas que preocupan a los ciudadanos y a las empresas. Mensaje con el que además trata de avivar ese intento de Pekín de reavivar la estancada economía china. Y todo esto, por supuesto, en un contexto y una jornada en la que China se convierte en protagonista además por distintos titulares, distintas cuestiones que ponen sobre la mesa de nuevo las delicadas relaciones entre China y Estados Unidos y sobre todo a partir de que en las últimas horas hemos escuchado las advertencias que ha puesto sobre la mesa el director del FBI, Christopher Wray, que ha advertido que el malware chino podría amenazar la infraestructura crítica de Estados Unidos. Dice que el FBI está concentrado en esos esfuerzos que proceden del gigante asiático para insertar ese código malicioso en las redes informáticas, de manera que podrían perturbar las infraestructuras críticas de Estados Unidos y en concreto apunta a redes eléctricas, al suministro de agua y otros objetivos en todo el mundo. Enfocado, por tanto, el FBI en eso como una amenaza real. Y al mismo tiempo, y por supuesto, a la hora de hablar de esas relaciones entre Washington y Pekín, importante también el mensaje que se han trasladado y en concreto lo que le ha dicho en las últimas horas Wang Yi a el secretario de Estado norteamericano pidiéndole que Estados Unidos levante las sanciones a las empresas de China y que le dejen el desarrollo de sus derechos legítimos. Era el mensaje que le trasladó al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich y que ha publicado el Ministerio de Exteriores de Pekín en las últimas horas. Por lo tanto, las relaciones entre Washington y Pekín se alzan protagonistas en un momento en que las grandes tensiones del escenario internacional y los puntos calientes se convierten en puntos de máxima atención y es lo que hace que hasta ahora miremos a Oriente Medio y en concreto a el desarrollo entre esa guerra entre Israel y Hamás y sobre todo después además de lo que ha sido el mensaje de las últimas horas en las que Israel, el gobierno de Netanyahu, ha advertido que lanzará la ofensiva en la ciudad fronteriza de Rafah, ciudad fronteriza con Egipto, a menos que los rehenes regresen antes del Ramadán. El miembro del gabinete de guerra, Gantz, ha prometido que el ejército facilitaría la evacuación de los civiles de Gaza en coordinación con Estados Unidos y Egipto para minimizar las víctimas y se estima que en esa ciudad fronteriza se encuentran más de 1 millón de esos refugiados gazatíes que se encuentran allí desde que se desencadenó la guerra tras los atentados del 7 de octubre. Y todo esto, por supuesto, mirando a otro de los grandes puntos calientes, mirando a la guerra en Ucrania, donde además en las últimas horas las autoridades del país han acusado a Rusia de ejecutar a prisioneros heridos, en concreto 6 soldados ucranianos desarmados en la ciudad de Avdiivka y 2 en una aldea en la misma región, después de que Rusia reclamara su control. Y todo esto, por supuesto, sin olvidar lo que están siendo los ecos este fin de semana en Rusia, donde ya se contabilizan más de 400 personas que han sido detenidas en distintos eventos en 32 ciudades rusas desde la muerte de Alexei Navalny, el principal líder opositor del presidente Putin,
según los cálculos del Grupo de Derechos Humanos OVD Info, mientras los rusos continúan honrando al líder opositor que moría en esa cárcel del Ártico con flores. Son los grandes asuntos, los grandes titulares que escriben la crónica de esta mañana, en la que, además, mirando la guerra en Ucrania, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha señalado que no respaldar a Ucrania podría dañar la economía de Estados Unidos. De hecho, en una entrevista en Múnich, ha instado a los legisladores a desbloquear el apoyo estancado, señalando que, además de obstaculizar potencialmente la cooperación en materia de seguridad y perjudicar a los contratistas de defensa estadounidenses, la agresión del Kremlin, si no se cuestiona, también podría debilitar a Europa, decía, en términos más amplios y perturbar la relación comercial del bloque con los Estados Unidos. Y todo esto, por supuesto, mientras que en cuanto a los protagonistas con nombre propio tenemos, por una parte, en cuanto a previsiones, como Francia rebaja su previsión de crecimiento y prepara recortes en gastos ante unas peores perspectivas, y lo que está por venir de cara a Apple, porque la Unión Europea va a imponer a Apple la primera multa de 500 millones de euros por el streaming de la música. Según las fuentes citadas por Financial Times, la multa se anunciará a principios del próximo mes y supondrá el fin de una investigación antimonopolio tras las quejas formales presentadas por Spotify en 2019. Todo esto son los grandes titulares de una mañana que, sin lugar a dudas, apunta a China, un país que además vuelve a la normalidad tras las festividades del Año Nuevo Lunar y que llegan además con la primera reunión de este nuevo año del gobierno. En este contexto, el primer ministro chino, Li Qiang, ha instado a los funcionarios a trabajar para impulsar la confianza en la primera reunión del gabinete del país después de esas vacaciones. Li ha trasladado a los funcionarios que se centren en resolver cuestiones prácticas que preocupan a las masas y a las empresas durante la reunión de las últimas horas. Pekín se está esforzando por reavivar la estancada economía del país, que enfrenta esa crisis inmobiliaria, la débil demanda interna y una baja confianza de los inversores. Li ha dicho que los funcionarios deben mantener un entorno político estable y realizar más actividades que conduzcan a aumentar la confianza y las expectativas. Todo y una jornada en la que las bolsas han arrancado del CSI 300 con subidas moderadas en las primeras operaciones del lunes. Y el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha pedido al secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, que Washington debería levantar las sanciones a las empresas e individuos chinos y que los intentos de desvincularse de China solo perjudicarán a la primera economía del mundo. El representante de Pekín ha defendido sus intereses al tiempo que les ha recriminado los intentos de Washington por dañar lo que considera que son los legítimos derechos de desarrollo de China. Son las ideas que trasladaba Wang Yi a Blinken en una reunión al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich y de la que se ha hecho con un comunicado el Ministerio de Exteriores. Washington, recordemos, ha impuesto sanciones a varias empresas chinas a las que acusa de trabajar con el ejército chino a pesar de las negativas de las empresas. También se han impuesto sanciones estadounidenses a personas y entidades por presuntos abusos de derechos humanos en la región china de Xinjiang. Y mirando las relaciones entre Washington y Pekín, clave porque el FBI advierte que el malware chino podría amenazar la infraestructura crítica de Estados Unidos. El FBI está concentrado en los esfuerzos del gigante asiático para insertar, dice, los códigos de software malicioso en redes informáticas de maneras que podrían perturbar la infraestructura crítica de Estados Unidos. Según el director de la agencia, Christopher Wray, está muy preocupado por el posicionamiento previo del malware. En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich ha subrayado que Estados Unidos recientemente desmontó una red de piratería china conocida como Volt Typhoon, que tenía como objetivo la infraestructura estadounidense, incluida la red eléctrica y el suministro de agua, y otros objetivos en todo el mundo. Aseguraba así que están enfocados en esto como una amenaza real y que están trabajando con muchos socios para tratar de identificarla, anticiparla y desmontarla. Y más cosas, más de 400 personas han sido detenidas en distintos eventos en 32 ciudades rusas desde la muerte de Alexei Navalny, el principal líder opositor del presidente Vladimir Putin,
según ha hecho público el grupo de derechos humanos OVD Info, mientras los rusos continúan honrándole con flores. Se trata de la mayor oleada de detenciones en actos políticos en Rusia desde septiembre de 2022, cuando más de 1.300 personas fueron detenidas en manifestaciones contra una movilización parcial de reservistas para la campaña militar de Putin en Ucrania. Navalny, recordemos, era un ex abogado de 47 años y murió el pasado viernes tras caer inconsciente tras dar un paseo por la colonia penitenciaria ártica de Lobo Polar, donde cumplía una década de 3 décadas tras mostrarse como el máximo opositor y crítico a Vladimir Putin. OVD Info, que informa sobre la libertad de reunión en Rusia, ha señalado que el mayor número de arrestos se han producido en San Petersburgo y Moscú, donde el apoyo a Navalny había sido tradicionalmente fuerte. Y las autoridades ucranianas acusan a Rusia de ejecutar a prisioneros heridos. En concreto, 6 soldados ucranianos desarmados en la ciudad de Avdiivka y 2 en una aldea en la misma región, después de que Rusia reclamara su control. Así han abierto una investigación sobre presuntos disparos por parte de las fuerzas rusas. Una investigación sobre los fusilamientos de los prisioneros de guerra ucranianos desarmados y, según informa Reuters, los fiscales se han referido a la información sobre la ejecución de 6 prisioneros en un puesto en Avdiivka y han señalado que estaban gravemente heridos y esperando ser evacuados. Y con la mirada puesta en esa guerra en Ucrania, clave las declaraciones que en las últimas horas hemos escuchado al ministro de Defensa alemán. Boris Pistorius ha señalado que no respaldar a Ucrania podría dañar la economía de Estados Unidos. En una entrevista en Múnich ha instado a los legisladores a desbloquear el apoyo estancado. En su argumentación subrayaba que, además de obstaculizar potencialmente la cooperación en materia de seguridad y perjudicar a los contratistas de defensa norteamericana, la agresión del Kremlin, si no se cuestiona, también podría desbilitar a Europa, decía, en términos más amplios y perturbar la relación comercial del bloque comunitario con la primera economía del mundo. Un aspecto, entre muchos otros, de la cooperación transatlántica, señalaba, es que firman cientos de contratos por valor de miles de millones de dólares y están a punto de preparar nuevos contratos. Así que apuntaba que es obvio que la Alianza para la Seguridad aporta muchas más ventajas para ambas partes. Recordemos que las declaraciones de Pistorius contrastan de alguna manera con el discurso que ha mantenido hasta ahora el canciller alemán Olaf Scholz y otros líderes occidentales, que se han centrado principalmente en argumentos políticos y estratégicos para justificar los pedidos de ayuda militar estadounidense adicional para Ucrania. Pistorius, miembro por cierto del partido de Scholz, adopta ahora ese tono diferente al resaltar el posible efecto que podría tener para los contratistas de defensa de Estados Unidos si no se materializa el apoyo a Estados Unidos. Mirando a Oriente Medio, Israel va a lanzar una ofensiva en Rafah, la ciudad fronteriza egipcia, a menos que los rehenes regresen antes del Ramadán. El miembro del gabinete de guerra israelí, Gantz, ha prometido que el ejército facilitaría la evacuación de los civiles de Gaza en coordinación con Estados Unidos y Egipto para minimizar las víctimas. Se estima que 1 millón de palestinos que huyeron de los combates se han refugiado en esa zona de Rafah, en la parte sur del territorio fronterizo con Egipto. Entre tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que la operación terrestre en Rafah es esencial para eliminar y acabar con los batallones de Hamas y que quienes piden que Israel se mantenga, decía, fuera de la zona, esencialmente lo que piden es que Israel pierda la guerra. Recordemos que la festividad del Ramadán comenzará alrededor de la segunda semana de marzo. Y en las últimas horas las palabras del primer ministro israelí no solamente han apuntado contra aquellos que hacen el llamamiento a frenar esa ofensiva contra Hamas, que asegura se trasladaría en la pérdida de la guerra contra el movimiento terrorista, sino que además ha ido más allá y ha respondido a las declaraciones del presidente brasileño. Netanyahu ha expresado su máxima indignación este domingo por las declaraciones del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien había dicho que Israel estaba llevando a cabo un genocidio en Gaza y comparó las acciones de Israel con la política de Adolf Hitler de asesinar judíos en Alemania. Decía Netanyahu que comparar a Israel con el holocausto nazi y con Hitler es cruzar una línea roja.
Y con la mirada puesta en este conflicto importante lo que está por venir, porque el Consejo de Seguridad de la ONU votará previsiblemente este martes sobre una iniciativa de Argelia para que el organismo de 15 miembros exija el fuego humanitario inmediato en la guerra entre Israel y Hamás. La propuesta, según fuentes diplomáticos a Reuters, será vetada por Estados Unidos. Argelia presentó el proyecto de resolución inicial hace más de 2 semanas. Sin embargo, la voz de Washington, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha advertido que el texto podría poner en peligro las negociaciones delicadas destinadas a conseguir una pausa en la guerra. Argelia solicitó este sábado que el Consejo vote el martes y para ser adoptada la resolución del Consejo se necesita al menos 9 votos a favor y ningún veto de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China o Rusia. Y en la lectura más económica de la mañana, importante lo que ha dicho Francia y en concreto el ministro de Finanzas galo. Bruno Le Maire ha señalado que el gobierno ha reducido su pronóstico de crecimiento del PIB para 2024 al 1%, desde el 1,4%, ya que la guerra en Ucrania y Gaza y una desaceleración de los principales socios comerciales, es decir, de Alemania y de China, han oscurecido las perspectivas. En una entrevista con la televisión Galat F1 también ha señalado que el gasto estatal se recortaría en 10.000 millones de euros en todos los departamentos y agencias. Le Maire ha dicho que es una previsión de crecimiento que sigue siendo positiva, pero que tiene en cuenta el nuevo contexto geopolítico en el que subraya explícitamente las 2 guerras, los problemas con el transporte marítimo en el Mar Rojo y la desaceleración económica de China y Alemania. Añadía que no habrá aumentos de impuestos ni recortes en los pagos de la seguridad social a los ciudadanos, pero enfatizaba que todos los ministerios y agencias contribuirían a los recortes de gastos y anunciaba que en los próximos 10 días se recortarán 10.000 millones de euros en gastos estatales. Y en cuanto a las próximas medidas a adoptar, importante lo que va a anunciar próximamente el gobierno de Joe Biden de Estados Unidos. Biden tiene la intención de relajar los límites a las emisiones de los tubos de escape que están diseñados para lograr la transición de los coches de gasolina a los vehículos eléctricos. Según The New York Times, la administración Biden daría así a los fabricantes más tiempo en lugar de exigirles que aumenten rápidamente las ventas de vehículos eléctricos en los próximos años, según el informe, y añade que la nueva norma podría publicarse a principios de primavera. El cambio significaría que las ventas de vehículos eléctricos no necesitarían aumentar bruscamente hasta después de 2030. Un portavoz de la Agencia de Protección Ambiental norteamericana ha dicho en las últimas horas que el borrador estándares de emisiones de múltiples contaminantes para vehículos de servicio liviano y mediano del año 2027 y posteriores se encuentra en proceso de revisión. Además, señalaba el portavoz que la agencia está comprometida a finalizar un estándar tecnológico que sea fácilmente alcanzable, garantice las reducciones en la peligrosa contaminación del aire y del clima y garantice beneficios económicos para las familias. E importante, la Unión Europea va a imponer a Apple la primera multa de 500 millones de euros por streaming de música. Bruselas va a imponer su primera multa al gigante tecnológico de la manzana por supuestamente violar la ley de la Unión Europea sobre el acceso a sus servicios de música en streaming. Según las fuentes citadas por Financial Times, la multa se anunciará a principios del próximo mes y supondrá el fin de una investigación antimonopolio de la Comisión sobre si Apple ha utilizado su propia plataforma para favorecer sus servicios sobre los de sus competidores tras la queja formal de Spotify en 2019. Bruselas dirá que las acciones de Apple son ilegales y van en contra de las reglas del bloque que imponen la competencia en el mercado único. Y más cosas, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha anunciado que China va a levantar el embargo sobre el sector de la carne de ternera, que podrá así acceder libremente al mercado chino. Álvarez ha hecho este anuncio en una rueda de prensa junto a su homólogo chino, Wang Yi, quien ha viajado este domingo a Córdoba en el marco de una visita de trabajo a España, que va a proseguir este lunes con sendos encuentros con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI. Tras una primera reunión de trabajo, Álvarez ha detallado que ha planteado la voluntad de España de establecer unos intercambios comerciales más equilibrados entre ambos países. Así, Yi ha asegurado que además de la carne, el mercado chino se abrirá también para sectores como el de los cosméticos o el de las compras públicas. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.